Quedemos así, estatuas, para que nos llamen la gente. ¿Qué pasó? ¿Se dañó la cámara? Well, we're done, right? When you're done, yeah. Okay. On. Thank you. Yeah, good. Empieza usted. Empiezo yo. Yeah. Okay. Bienvenidos a todos hermanos en línea y a los que están aquí. Gracias por venir. Recordando de que siempre nosotros usando máscara. Hoy día la tengo aquí colgada, pero no se puede cantar muy bien con la máscara tapada. Bueno, vamos a empezar primero con una oración. Así que los invito a cerrar sus ojos también en casa y vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por todas las bendiciones. Gracias, como decía cuando estamos practicando, gracias porque hasta ahora no hemos escuchado ningún caso grave entre los hermanos aquí y te damos gracias por eso. Por eso te alabamos y te bendecimos porque tú eres grande y tú eres la mayor protección. Pero hay que recordar siempre escuchar las sugerencias de cómo cuidarnos. Señor, te damos gracias por todo. Gracias por el trabajo, así sea que escasee en algunas partes, pero te tenemos a ti. Tú eres el proveedor, tú eres el dueño de la plata y el oro. Y en eso confiamos. Bendícenos, gracias por el maravilloso día que tú has creado y ayúdanos a entender y a que una semilla de tu palabra crezca en nuestro corazón hoy día. En el nombre de Jesucristo, amén. Única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor. Y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. ¡Dígale fuerte! Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Vamos a seguir alabándole al Señor y vamos a decir que Él ha ganado todas nuestras victorias. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido.
has ganado la batalla, tú por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Porque tú eres mi Dios en la tierra. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Porque tú eres mi Dios en la tierra. Tú eres mi Dios, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla, tú por mí. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla, tú por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Porque tú eres mi Dios en la tierra. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Porque tú eres mi Dios en la tierra. Tú eres mi Dios y te alabaré, y te alabaré, y te alabaré, te alabaré. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón y me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón y me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón y me mostró un camino mejor.
tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho tú por mí. Solo puedo darte ahora mi corazón. Te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Y te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Con sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Mira una vez más. Y te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Invitamos al pastor para que dé el sermón. Damos gracias al Señor. Seguimos en nuestro estudio del libro de Daniel. Y hoy corresponde el capítulo 3 del libro de Daniel. Así que les invito a todos a ir al capítulo 3. Yo voy a leer parte de la porción
de las Escrituras, principalmente de los versículos del 1 al 8, y durante el sermón vamos a estar leyendo los otros versículos. Dice así la palabra de Dios. El rey Nabucodonosor hizo una estatua. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas, y la estatua de oro del rey Nabucodonosor que había levantado. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos por tu palabra. Te pedimos que hable a nuestros corazones a través de ella. Todo te lo pedimos por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Estamos en presencia del capítulo 3, que va a hablar acerca de una estatua que Nabucodonosor construyó. Esta estatua del rey Nabucodonosor nos habla principalmente de su arrogancia y de la representación de su gloria. Tenemos que tener presente que Nabucodonosor fue el emperador que había dominado. Este micrófono creo que está mejor así. Nabucodonosor había sido el rey que había conquistado toda la tierra conocida en aquel entonces, y había sometido varios imperios anteriores, como el imperio asirio. También había conquistado, había ganado la batalla al faraón Necao, y había traído consigo de Judá a los cautivos hacia su reino en Babilonia. Y este hombre era un hombre bien arrogante, bien prepotente, y quiso demostrar su arrogancia y su prepotencia en la construcción de esta estatua. Y el edicto era el siguiente: el que no adore la estatua iba a morir quemado en un horno. La palabra que se traduce como estatua simplemente refiere a una imagen humana, una forma humana que había construido este hombre. Mucha gente piensa que él la construyó de oro y había colocado encima a Magdú. Magdú, ¿quién era? Era el dios principal del panteón de los dioses babilónicos. Este Magdú tenía la forma de un querubín, y según el concepto religioso de los babilónicos, este querubín llamado Magdú había sacado al dragón, había ganado al dragón del cielo y lo había echado a la tierra. Algo muy similar a la historia de cómo el Padre, el Hijo expulsaron a Satanás de la tierra, del cielo hacia la tierra. Es muy similar esta historia de Magdú, dios babilónico. Muchas personas piensan, algunos historiadores, que este hombre colocó en la cabeza de la estatua a Magdú en forma de oro, representando el poderío de su grandeza. ¿Quiénes asisten a esta reunión que le he querido llamar así? El Consejo de Gobierno, o la cumbre gubernamental de aquel momento. ¿Por qué la cumbre
gubernamental de aquel momento, porque Nabucodonosor hace un despliegue de su culto personal. O sea, es un culto al rey del imperio babilónico que representa al dios Magdu en la tierra. ¿Y quiénes son los invitados? Pues son los sátrapas. ¿Quiénes eran estos hombres? Eran líderes de las regiones, magistrados, administradores civiles, capitanes, jefes militares, oidores, abogados, tesoreros, consejeros, jueces, gobernadores, entre otros oficiales. En otras palabras, estaba, en Cuba llamamos así, el alto mando del imperio, con todos los gobernadores, todos los funcionarios de alto nivel. Y todo el mundo estaba allí presente con un propósito. ¿Cuál era? Rendir culto y adoración. ¿A quién? A Nabucodonosor y a su estatua. Por eso en la noche de hoy le traigo el primer título del punto de la noche de hoy, es hombres de convicciones firmes en Dios. Hombres de convicciones firmes en Dios. Así he querido titular el primer punto de la noche. Hombres de convicciones firmes en Dios. Y vamos a ver qué dicen los versículos del 8 al 2. Dice: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y aquel que se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Hombres de convicciones firmes. Quisiera, antes de hablar de este punto, contarle la historia de un corredor escocés. El nombre de él es Eric Henry Liddell. Este hombre fue seleccionado para competir en los Juegos Olímpicos de París de 1924. Liddell estaba seleccionado para correr en los 100 metros, su mejor prueba, y decidió no hacerlo al enterarse en el último momento de que las eliminatorias se celebrarían ¿cuándo? Un domingo. Y competir en domingo era algo que iba en contra de sus convicciones religiosas, porque él entendía que el domingo tenía que ser usado en una manera especial de adoración a Dios. Cuando la prensa dijo que este corredor en 1924, en plena Olimpiada, no iba a correr, fue severamente criticado por la prensa y por los admiradores de él. Hoy diríamos por sus fans. Pero esto no quitó el foco de la convicción de Eric Liddell. Los que lo admiraban ahora decían que estaba loco. Pero este hombre aceptó correr la carrera de los 400 metros. Carrera la cual este hombre no estaba preparado para hacer. Pero él corrió los 400 metros porque dicha carrera no interfería en sus convicciones en cuanto a Dios y al domingo. ¿Saben lo que pasó? Dios honró la fe de Eric Liddell. Este hombre ganó los 400 metros, pero no solo ganó, sino que puso un récord olímpico y hizo la carrera en 47.6. Hombres de convicciones firmes. Eric Liddell en 1924 no corre 100 metros,
corre 400, pero corre 400 porque no interfería en sus convicciones religiosas. Dios lo honra. No solo gana la carrera, sino que coloca un récord olímpico para la historia. El pasaje que nos ocupa hoy de este libro de Daniel nos habla de 3 jóvenes que tampoco claudicaron a sus convicciones, que igual que a Eddie Reader, tuvieron dispuestos inclusive ir a la muerte si así fuese la decisión de Dios, sin importarle nada, ni estar aferrado a nada de este mundo. Dice la palabra en el versículo 8 que vinieron unos caldeos y acusaron maliciosamente a estos jóvenes judíos. La acusación fue hecha por varones caldeos. La palabra caldeos aquí en este pasaje no se refiere a la secta de sabios, a los hombres eruditos de la época, que lo habíamos visto en el capítulo 1, sino al aspecto étnico de los acusadores. Lo que está diciendo el pasaje fue, los babilónicos que estaban ahí lo acusaron maliciosamente. En otras palabras, esa palabra maliciosa significa comer la carne de alguien, literalmente. Estaban con tanta envidia de estos hombres que deseaban verlos muertos, porque estos hombres ocupaban posiciones en el gobierno del rey Nabucodonosor que estos caldeos no ocupaban. Y ellos buscaron la manera de hacerle daño a los siervos de Dios a través de calumnias que eran reales. Estos hombres no se habían inclinado ante la estatua del rey Nabucodonosor. Pero hay algo interesante, y es que los enemigos de estos hombres reconocen algo en ellos. ¿Y qué cosa reconocen los enemigos de estos hombres? Reconocen que estos 3 jóvenes que no pasaban de 17 años eran leales a su Dios y a sus convicciones. ¿Qué enseñanza podemos sacar nosotros de estos 4 versículos del 8 al 12? Y es la siguiente: en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, en los momentos en que seamos llevados ante un concilio o que seamos llevados delante de personas que quieran coaccionar nuestra fe, nosotros estemos dispuestos, como estos hombres, a permanecer leales a nuestro Dios. Una lealtad que solo es comparada con la misma de uno de estos amigos que no notamos en el pasaje. No se sabe dónde estaba Daniel, pero con la misma lealtad de Daniel, cuando estudiemos el capítulo 6, que fue también acusado por una calumnia de amigos, no dejó de orar 3 veces al día, como dice el texto en Daniel 6. Muchos historiadores piensan que muchas personas fueron y le dijeron a Daniel: Daniel, por favor, estos días que el rey Darío ha colocado este edicto, no ores. Pero dice el texto bíblico que Daniel no dejó de hacer lo que él siempre hacía. Hombres firmes a sus convicciones. Segundo punto de la noche. El primero eran hombres firmes a sus convicciones. El segundo, hombres que no están dispuestos a violar su conciencia sin importar el precio que tengan que pagar por ellas. Hombres que no están dispuestos a violar sus conciencias
sin importar el precio que tengan que pagar por ella. Y esto lo vemos en los versículos del 13 en adelante. Y dice la palabra: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honréis a mi Dios ni adoraréis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, dice el rey, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoraréis la estatua que he hecho, porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Pregunta el rey, versículo 16. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario. ¿Qué hombre es eso? Y lo que más me admira es su juventud. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¡Wow! No es necesario. Ya tú sabes la respuesta. Es lo que se interfiere en línea. No es necesario. Versículo 17. He aquí nuestro Dios, a quien serviremos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto y de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en sus ejércitos que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlo en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, pueden irlo subrayando en su Biblia, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno del fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de dioses. Vamos a explicar un poquito la historia. Una historia fascinante. Hombres que no están dispuestos a violar sus conciencias sin importar el precio que tengan que pagar por ellas. Me fascina esta historia. Ahorita hablé de Eric Ritter en las Olimpiadas de 1924 y cómo Dios lo honró cuando ganó los 400 metros, porque no decidió correr en la que tenía que correr, que eran los 100 metros, porque tenía que correr un domingo. Dios honró su convicción. Pero ahora le voy a hablar de otro grande de la historia. Ya hablé de Eric Ritter, 1924. Ahora voy a hablar de Martín Lutero. Martín Lutero tiene una historia brillante también.
Martín Lutero iba cantando este himno: Castillo fuerte es nuestro Dios. Algunos escucharon parte de la letra el día de la celebración de nuestro aniversario, cuando Charismar, Carlitos, ahí con Yulimar, y al día que nos ayudaba, y nuestra hermana Diana, partecita, no fue el himno entero, cantaron de esta estrofa. Cuenta la historia que Martín Lutero iba caminando, cantando Castillo fuerte es nuestro Dios, himno compuesto por él mismo, y iba camino a la dieta de Worms en el año 1521, donde fue llamado para pedirle cuenta y que se retractara de todo lo que había escrito, incluyendo las 95 tesis que había colocado en protesta al Papa. Cuenta la historia que hay delante del tribunal donde estaba Martín Lutero, estaba nada más y nada menos que Carlos V. Carlos V, primero de España y quinto de Alemania, era el emperador más poderoso que había sobre la tierra en 1521. Pero no solo estaba Carlos V y primero de España presente, estaba su hermano Fernando. Y junto a su hermano Fernando, escuchen bien, habían 6 electores, 28 duques, 11 marqueses, 30 obispos y 200 príncipes y señores, sin contar más de 5,000 hombres que conformaban la multitud que se encontraba presente en aquel auditorio para juzgar a Martín Lutero y que este hombre se retractara de las 95 tesis y los libros que había escrito acerca de la fe y de la salvación que se alcanzaba solo por la gracia de Dios y que no importaba las obras que tú hicieras para ser salvo. Y en medio de aquel tribunal, este hombre dijo lo siguiente, y cito: si no se me convence mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismo por los textos de la Sagrada Escritura que he citado. Estoy sometido, subrayen en su mente, a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Y culmina Martín Lutero: Dios me ayude. Amén. Qué hombre, qué legado. Culminó así. Yo no me someto a nada que no sea la conciencia, a mi conciencia y a la palabra de Dios. No sé tú qué harías en una situación así. Yo nunca me he visto en una situación así. Yo en Cuba estuve algo parecido a una situación así, pero no fue así. En 1993 yo me encontraba predicando en un hospital en Cuba. Y la seguridad cubana, los servicios secretos cubanos me detectaron. Y yo recuerdo que varias personas me decían: Leonid, no continúe predicando que te van a coger preso. Tenía solo 19 años en aquel entonces. Ha llovido mucho. Y no tuve temor. Es algo que no sé explicar. Dios me fortaleció, me dio más valor. Y recuerdo que cuando la seguridad me detuvo, que me llevaron frente al mayor de la seguridad cubana, él me dijo: hemos contado y repartiste más de 600 propagandas enemigas. Yo me quedé así, lo miré y recuerdo que le dije: pues, yo no lo había contado, pero gracias por decirme que fueron 600. Fueron 5 horas de interrogatorio.
No les voy a contar la historia porque estoy basado en el texto. Después de aquello, en cada iglesia que pasaba, infiltraban espías para saber de qué yo hablaba, de qué predicaba. Pero nunca claudiqué a mi fe. No me comparo con Martín Lutero y mucho menos con estos jóvenes de que estamos hablando. Pero estoy ilustrando con mi testimonio, digo, que cuando usted está sometido a su conciencia y ligado a la palabra de Dios, como dijo Martín Lutero, nadie lo va a hacer cambiar. Nadie lo va a hacer cambiar. Vayamos al texto que nos ocupa. El rey concede a los tres judíos, a estos tres jóvenes, una oportunidad más de postrarse en adoración ante la estatua. Si los jóvenes judíos se negaban, serían echados en medio de un horno de fuego ardiente. Y permítame por un momento ilustrar el horno. Mírenlo aquí. Este es el horno. Se subía por acá subieron estos hombres y lo echaban por aquí, casi un edificio de quinto piso más o menos, o un séptimo piso, dependiendo cómo sea la construcción. Lo echan por acá y caían. La cuestión es que cuando estos muchachos caigan aquí abajo, solamente el golpe de aquí a aquí ya caen muertos. Ya caen muertos. Este es un horno similar a la que estos jóvenes donde estos jóvenes fueron echados. Un lugar así más o menos fue lo que ellos vieron en su tiempo, y allí ellos fueron echados, fueron arrojados al fuego. Pero dice la palabra que estos jóvenes no se defendieron. El texto bíblico que acabamos de leer nos dice que estos jóvenes no se defendieron. Versículo 16. Dice que estos jóvenes le dijeron al rey: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No hay similitud en las palabras de estos jóvenes y en lo que dijo Martín Lutero en 1521. Creo que hay mucha similitud. Estos jóvenes se habían sometido a la conciencia, a la palabra de Dios que decía que no podían adorar ninguna estatua ni ninguna imagen. Ellos estaban tan ligados a la palabra de Dios y su conciencia estaba tan sometido a lo que Dios había estipulado en los 10 mandamientos que ellos no iban a claudicar. Y es muy fácil hablar de la historia y leer la historia. Muy pocos de ustedes han vivido en países donde se vive una tiranía totalitaria. Yo también les puedo hablar de eso. Un poco. Y no se compara lo que vivimos los cubanos con la dictadura del rey Nabucodonosor. Leer el texto es muy fácil. Estudiar el texto hoy es muy fácil. Vivir en ese momento es el desafío. Este hombre que está hablando, Nabucodonosor, es un hombre que no piensa para mandar a ejecutar a una persona, para matar a alguien. Recuérdense que es el hombre que ha sometido al imperio asirio, ha sometido a Necao, ganó la batalla de Carquemis en 605. Este es un hombre que hay que temerle, humanamente hablando. Y unos muchachos de solo 17 años. Es lo más hermoso de la historia. Unos muchachos solo de 17 años se han sometido a su conciencia y no están dispuestos a violarla sin importar el precio que tengan que pagar. Y le responden al rey: no tenemos que hablar más de este asunto. Miren, a mí me da gracia porque ese hombre Nabucodonosor me imagino que se incendió. Fue fuego lo que le subió por los pies. Contradecir a un monarca de ese calibre. Miren, hermano, había que tener pantalones.
había que tener pantalones. No sé si me entienden esta frase, los hermanos que están en sintonía. Estoy usando muchas frases típicas de mi país. Cualquier error en la interpretación del sermón, le pido disculpas, pero es la manera en que yo tengo como ilustrar todo esto. Dice que el rey iracundo ordena el aumento de la furia del horno, que el horno suba más, que se multiplique 7 veces más, dice Nabucodonosor. No era para menos. Este rey había colocado estos hombres, ¿ustedes saben qué? En el gobierno. Estos 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿qué cosas hacían? Gobernaban la ciudad de Babilonia junto con Daniel. No piense que son personas del pueblo. Estos 3 jóvenes, para llevarlo al mundo de hoy, están en la Casa Blanca. Son funcionarios de Estado. Ellos no son, como decimos en Cuba, sururú. Ellos no son sururú. Ellos no son un don nadie. Son personas en eminencia. Son personas en autoridad. Esos 3 jóvenes. Y son esos 3 jóvenes que acaban de desafiar al rey. Por eso es que el rey se incomoda y dice, suban 7 veces más el fuego. Ellos van a saber. Por eso que dice, ¿quién lo librará? ¿Quién Dios lo va a librar de mis manos? Y subrayen eso en su mente y en su Biblia. Porque eso lo dijo Nabucodonosor en el versículo 15. ¿Quién Dios lo va a librar de mis manos? O sea, nadie lo puede librar. En la mente de Nabucodonosor nadie lo podía librar. Pero escuchen bien. El fuego era tan intenso. Mírenlo aquí. Aquí están las llamas. El fuego era tan intenso que matan así a algunos oficiales que estaban aquí arriba. Cuando aumentan el fuego lo mata. Era muy intenso. Y arrojan a estos muchachos desde aquí para acá abajo. Casi 5 pisos, 6 pisos. Yo no sé mucho de arquitectura. Bueno, ahí tengo a Jorge, más o menos. No tengo ni la idea. Pero más o menos 5, 6, 7 pisos es la altura que cayeron ellos con el fuego ardiendo. Pero escuchen lo que pasa. Versículo 20. Nabucodonosor mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlo en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes. Y lo estoy repitiendo para que lo subrayen en su Biblia porque va a pasar un milagro fascinante. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados. ¿Cómo cayeron? Atados dentro del horno de fuego ardiente. Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿verdad, oh rey? Y él dijo, y he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego y se juntaron a los sátrapas gobernadores. Muchos preguntan por dónde lo vio Nabucodonosor. Como le expliqué, ellos fueron echados por aquí, pero caen acá. Y acá es donde Nabucodonosor lo ve. Él tenía un trono y
él está viendo aquí la imagen. Porque muchas personas me han preguntado, bueno, Leoni, ¿por dónde Nabucodonosor lo vio si es un horno? Es que en Babilonia los hornos se construían así para la edificación de los ladrillos. Entonces los ladrillos se echaban y el fuego, entre más bravo fuera, cocía más rápido el ladrillo. Entonces ellos esperaban que el fuego se apagara, aquello se enfriara y sacaban los ladrillos por acá. Y es la puerta por donde el rey ve a los cuatro. Es la puerta por donde el rey ve a los cuatro. Qué gran milagro. Pero lo interesante es que Nabucodonosor le dice a ellos que salgan. Y ellos salieron. ¿Y ellos salieron cómo? ¿Con olor a quemado? ¿Se le quemó la ropa, la túnica? No se le quemó nada. Nada se le quemó a estos jóvenes. Yo me imagino en la mente de Nabucodonosor lo que estaría pasando. Un hombre tan prepotente, tan arrogante, ver que la sentencia no se ha cumplido porque hay algo superior a él que la ha impedido. Y fíjense cómo él va a usar el término siervos del Dios Altísimo. ¿Saben por qué? Él tiene que reconocer que el único que puede librar del fuego se llama el Dios Altísimo. No hay otro Dios. Y vamos allá, versículo 27. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor, y pueden subrayarlo en su Biblia, bendijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Wow. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La sorpresa cundía en el palacio. Me lo imagino. Y no solo en el palacio cundía la sorpresa, sino que eso se regó, por usar este término, en todo el imperio. Lo que el Dios de los hebreos había hecho. Pero no se queda ahí. Dice el versículo 29, por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Hombres que no violaron su conciencia y estuvieron dispuestos a pagar el precio. ¿Qué aconteció con ellos? Dios lo honró, porque ellos honraron a Dios. La historia concluye con una breve declaración en cuanto a lo que Dios había hecho y el lugar elevado que Nabucodonosor va a colocar a estos tres jóvenes. Dios bendijo la vida de ellos, lo guardó,
porque ellos se entregaron a Dios y no claudicaron en su conciencia. Concluyo con esta expresión. Estos jóvenes judíos no estuvieron dispuestos a violar su conciencia sin importar el precio a la cual ellos tenían que pagar. Por esa razón, rehúsan arrodillarse y rendir culto a la imagen, sabiendo que la negativa le costaría su vida física. Pero estos jóvenes prefieren morir antes que negar al único Dios vivo y verdadero. El Señor, escuchemos bien, el Señor premia a los que son fieles a Él. Y culmino con una interrogante. ¿Qué haríamos tú y yo ante una decisión de una estatua en estos días? A lo mejor no es una estatua visible, pero a lo mejor es un ídolo que pueden colocarle a la iglesia. ¿Qué haríamos? ¿Nos arrodillaríamos o haríamos como estos jóvenes? No someter nuestra conciencia a una estatua, sino a la palabra de Dios, al Dios único y verdadero. Que Él nos bendiga. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos por tu palabra. Gracias por hablar a nuestras vidas de hombres que fueron fieles y que nunca claudicaron a tu llamado. Te pedimos que nos ayude a poder vivir una vida de entrega, de firmeza y de lealtad al único Dios verdadero. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pasamos nuestro tiempo de diezmos y ofrendas. Pedimos a nuestro hermano Jorge que ore para... Señor, te damos gracias. Estamos reunidos en línea o presentes para escuchar tu palabra. Señor, haz que en el corazón de todos nosotros sientan esa alegría, esa felicidad de dar. Manos que dan, manos que reciben. En nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi Única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. El único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Bueno, mis hermanos, así llegamos al final de nuestro servicio de adoración. Los invitamos para el próximo domingo, ya sea en línea o acá en el templo, para así juntos estudiar la palabra de Dios y adorar a nuestro Dios. Próximo domingo, Daniel capítulo 4 y la locura del rey. Que Dios le bendiga. Vamos a pedirle a Carlito que nos despida en oración. Padre bendito, te damos gracias por todos los que nos has dado, Señor. Salimos de tu iglesia, pero no de tu presencia. Y asimismo sabemos que los que estaban en línea también entraron en tu presencia y no saldrán de ellas. Seas tú bendiciendo desde este día, que es el primero de una semana que te lo hemos dedicado a ti. Bendícenos el resto de la semana.
Al que esté preocupado por economía, seas tú dando la solución. El que esté preocupado por salud, seas tú dando la sanación. Y el que esté pidiendo por tu presencia, seas tú revelando cualquier cosa que sea necesaria. Gracias por todo y sabemos que el resto del año va a ser bendiciones para ti, bendiciones y para alabar tu nombre. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Que Dios le bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Bueno, mis hermanos, gracias por estar en línea ahí en Zoom. Nos vemos el próximo domingo.